Soy Marcos, tengo 35 años y soy de Veracruz, México. Esto pasó en el año 2017. Necesitas escuchar lo que me pasó. En esa época, la ciudad se preparaba para uno de los carnavales más esperados de la región. Las calles de Veracruz se adornaron de colores vibrantes, los tambores y la música llenaron el aire y una energía casi mágica contagió a todos los que participaron en la celebración. Junto con 4 viejos amigos, me embarqué en estas festividades creyendo que los días siguientes estarían llenos de alegría y diversión. Sin embargo, a medida que avanzaba la fiesta, comencé a notar algo que estaba fuera de lugar en el ambiente festivo. Entre las sonrisas y la confusión de los asistentes, se revelaron pequeños detalles inquietantes, sombras que se movían extrañamente en callejones mal iluminados, murmullos cargados de misterio y un frío inesperado que, inexplicablemente, cortaba el calor tropical de la ciudad. Mientras caminábamos por las avenidas decoradas y vibrantes, nos topamos con conversaciones entre lugareños y visitantes que contaban antiguas leyendas. Comenzaron a circular discretamente historias de rituales secretos y entidades olvidadas que despertaban en cada carnaval para reclamar algo que les había sido arrebatado. Un anciano de mirada penetrante vino a advertirnos, detrás de la fachada colorida y la fiesta contagiosa, se escondía un oscuro secreto, listo para ser revelado en cualquier momento. Esta sensación de inquietud se extendió sutilmente, transformando la excitación inicial en una tensión casi imperceptible. Cada risa y cada redoble de tambor parecían tener un eco lejano, como si el verdadero espíritu del carnaval estuviera entrelazado con fuerzas que escapan a nuestra comprensión. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera del carnaval comenzó a transformarse. El sonido vibrante de los tambores y la energía contagiosa de los asistentes dieron paso a una tensión sutil e inquietante. En medio de la fiesta, unas sombras empezaron a destacarse, deslizándose por las calles casi deliberadamente, mientras un inexplicable escalofrío recorrió mi columna, sugiriendo que algo estaba a punto de suceder. Fue en esa atmósfera que un grito lejano, casi imperceptible, cortó el ensordecedor sonido de la celebración, resonando como una sombría advertencia. En un abrir y cerrar de ojos, mis amigos se dispersaron entre la multitud y me encontré solo, perdido en un laberinto de calles que de repente se transformaron en escenarios de pesadilla. Cada paso que daba me llevaba más profundamente a un mundo donde lo real y lo sobrenatural estaban entrelazados. Murmullos vagos y sonidos inexplicables se superponían al ritmo de los tambores, creando una sinfonía inquietante que hacía que cada latido de mi corazón resonara de miedo. En cada esquina, entre miradas sospechosas y sombras sospechosas, se intensificaba la certeza de que el carnaval escondía oscuros secretos. La sensación de aislamiento y vulnerabilidad se mezclaba con la atmósfera, como si la fiesta misma se estuviera transformando en un misterioso ritual, donde cada risa y movimiento llevaban rastros de un pasado oscuro, listo para emerger y envolvernos. Mientras deambulaba por las laberínticas calles de Veracruz, la atmósfera parecía espesarse con cada paso. Las luces del carnaval, antaño tan vibrantes, parpadeaban erráticamente, proyectando sombras que revelaban contornos misteriosos en paredes antiguas. Los tambores, que momentos antes marcaban el ritmo de la fiesta, se mezclaban ahora con un silencio cargado de aprensiones, donde el eco lejano de pasos desconocidos creaba una atmósfera de suspenso e inquietud. El cansancio acumulado durante la larga noche y el hambre que insistía en recordarme mi vulnerabilidad no eran solo efectos del ambiente festivo, eran síntomas de algo más profundo e inexplicable. En medio de un callejón poco iluminado, me topé con rastros de un ritual olvidado, símbolos enigmáticos grabados en paredes desgastadas y murmullos que parecían susurrar advertencias a quienes se atrevían a escuchar. La delgada línea entre lo real y lo sobrenatural se iba difuminando a cada momento que pasaba. Por un breve instante, una figura casi etérea pasó flotando ante mi ojo y desapareció tan rápido como había aparecido. Esa visión solo intensificó el miedo que comenzaba a apoderarse de mí,
haciendo que cada paso adelante fuera acompañado por una creciente sensación de que el carnaval escondía secretos oscuros, arraigados en antiguos rituales y una historia que había sido olvidada durante mucho tiempo. Cada detalle de aquella escena, desde los murmullos lejanos hasta los símbolos misteriosos, revelaban que el entorno que yo conocía se estaba transformando. La tensión aumentó, allanando el camino para que lo inexplicable se manifestara plenamente. Fue en ese torbellino de sensaciones que me di cuenta, el verdadero rostro del terror aún estaba por emerger, y el viaje a través de la noche de carnaval apenas comenzaba. Aún inmerso en la oscuridad de los callejones de Veracruz, mientras los ecos de los tambores se mezclaban con los susurros del viento, me topé con una escena que parecía sacada de otro tiempo. En una plaza olvidada por las luces de la fiesta, donde el bullicio del carnaval se hacía cada vez más lejano, apareció una figura enigmática. Un hombre de mirada penetrante, vestido con ropa sencilla pero marcada por el tiempo, emergió de las sombras como si fuera parte del misterio que me rodeaba. Se acercó con pasos mesurados y, al fijar sus ojos en mí, su expresión reveló una mezcla de compasión y seriedad. Su voz, tranquila y llena de autoridad, parecía llevar el peso de antiguos secretos. ¿Lo sientes, no?, preguntó, como si supiera exactamente lo que estaba experimentando. Sin esperar respuestas, comenzó a relatar fragmentos de una historia que nunca había imaginado, leyendas de rituales olvidados, de entidades que se alimentan de la energía de las festividades y de un antiguo pacto entre los pobladores y fuerzas que desafían el entendimiento humano. A medida que escuchaba cada palabra, la tensión acumulada adquiría una nueva dimensión. Habló de un ciclo que se repetía en cada carnaval, donde el mundo de los vivos se entrelazaba con el de los olvidados, y como ciertas fuerzas despertaban para reclamar lo que les pertenecía. Sus relatos, llenos de símbolos y advertencias, parecían hacer eco de las marcas que había encontrado en las paredes de los callejones. Cada detalle de su relato servía para confirmar que lo que estaba presenciando no era una mera ilusión ni el fruto de mi agotada imaginación, sino más bien una parte oculta de un antiguo ritual. A medida que se desarrollaba la conversación, sentí que ese encuentro era inevitable, como si el destino me hubiera llevado allí para desentrañar, aunque fuera en parte, el enigma que permeaba ese carnaval. El informante, con su presencia silenciosa pero imponente, parecía ser el eslabón perdido entre el mundo que yo conocía y ese universo oscuro que empezaba a revelarse. A medida que avanzaba por las calles laberínticas, los fenómenos inexplicables comenzaron a intensificarse de manera alarmante. La presencia que antes se sentía solo sutilmente ahora era casi palpable, sombras que parecían cobrar vida propia y murmullos que se transformaban en un coro distante pero inquietante. Cada paso que daba iba acompañado de un eco de peligro inminente, y los rostros que destacaban entre la multitud adquirían contornos oscuros, como si escondieran secretos que la noche no quería revelar. La sensación de ser observado se hacía más intensa con cada momento que pasaba. En cada esquina, suaves risitas dieron paso a susurros llenos de malicia, y la atmósfera festiva del carnaval se metamorfoseó lentamente en un escenario de pesadilla. El cansancio acumulado se mezclaba con un hambre y una sed que parecían infinitas, resaltando mi vulnerabilidad ante lo inexplicable. La búsqueda de mis amigos resultaba cada vez más infructuosa, pues los rostros familiares se perdían en la oscuridad, reemplazados por figuras indistintas que se movían de forma inquietante. En momentos de claridad, aparecían destellos de ojos brillantes y vacíos entre la multitud, reforzando la idea de que algo antiguo y hostil se estaba haciendo presente. Los sonidos del carnaval, antaño vibrantes, iban siendo ahogados por un silencio lleno de presagios, interrumpido solo por los pasos apresurados y las respiraciones pesadas que parecían marcar el ritmo de un oscuro ritual. La línea entre lo natural y lo sobrenatural se hizo cada vez más borrosa y me sentí como si me estuviera moviendo entre dos mundos. Incapaz de discernir dónde terminaba la realidad y comenzaba el dominio de fuerzas olvidadas. Mientras avanzaba por las oscuras calles de Veracruz, la confusión se apoderó de la noche.
Lo que antes era un camino tortuoso y lleno de presagios ahora se desplegaba en múltiples direcciones, como si el propio carnaval quisiera dispersarnos. En un instante, los rostros familiares se perdieron entre la multitud. Mis amigos, que habían estado caminando a mi lado hasta entonces, desaparecieron entre sombras y gritos apagados. El sonido de pasos apresurados y murmullos ininteligibles hacían imposible discernir quién pertenecía a este mundo y quién ya había sido devorado por él. Desconocido. En medio de este caos, escuché un llamado, una voz distante y temblorosa que parecía pertenecer a uno de mis compañeros. Al girarme en la dirección de la llamada, vi una silueta familiar que se deslizaba por un callejón, pero cuando me acerqué, se disolvió como la niebla bajo el sol naciente. La sensación de aislamiento se intensificó. Cada intento de reunir al grupo se encontró con la hostilidad de un entorno cada vez más inhóspito y laberíntico. Sentí que el destino, o tal vez una fuerza más oscura, estaba decidida a separarnos, llevándonos a cada uno por caminos diferentes y solitarios, donde la confrontación con lo inexplicable sería inevitable. Mientras caminaba hacia un callejón iluminado por luces tenues, los alrededores parecían latir con una energía propia, como si la calle misma respirara miedo. A cada paso, la sensación de ser observado se intensificaba y sombras alargadas parecían acercarse silenciosamente, anticipando el momento del enfrentamiento. La delgada línea entre lo real y lo sobrenatural se hizo cada vez más difusa, y la realidad parecía fragmentarse en pedazos que era imposible volver a unir. En ese momento comprendí que nuestra separación no fue fruto de la casualidad, sino parte de un siniestro ritual que tenía como objetivo aislar nuestras esencias, preparando a cada uno de nosotros para enfrentar horrores personales e indecibles. Con el corazón acelerado y la mente llena de desesperación, seguí adelante, consciente de que cada elección en ese laberinto de sombras me llevaría a un enfrentamiento inevitable con lo desconocido. Después de la repentina separación de mis amigos, el miedo se convirtió en una necesidad desesperada de encontrar respuestas. La sensación de aislamiento me empujó a seguir un camino menos transitado, los callejones y calles laterales que el carnaval parecía ignorar. Al acercarme a un viejo edificio abandonado, cuya desgastada fachada contaba historias de épocas pasadas, sentí una extraña atracción, como si ese lugar guardara los secretos de los rituales que rondaban aquella celebración. Caminé por pasillos oscuros, donde la única iluminación provenía de breves rayos de luz que se filtraban a través de las ventanas rotas. Cada paso despertaba ecos del pasado, marcas enigmáticas en las paredes, símbolos grabados con precisión ritualista y objetos dispersos que parecían pertenecer a ceremonias largamente olvidadas. En una de las salas me encontré con un altar improvisado, donde velas derretidas y ofrendas rudimentarias componían una escena que mezclaba devoción con desesperación. La tensión creció a medida que exploraba el lugar y la atmósfera densa parecía presionar mis sentidos. Casi podía escuchar los susurros de los que pasaban por allí, como si los mismos espíritus estuvieran tratando de revelar la historia oculta de ese oscuro ritual. De pie frente a un antiguo mural, cuyos colores se desvanecieron con el tiempo, me di cuenta de que cada símbolo narraba una parte de un ciclo eterno de muerte y renacimiento, marcado por la presencia implacable de lo sobrenatural. En este viaje tras los escenarios del terror, la urgencia por descubrir la verdad se mezcló con una extraña fascinación. Cada descubrimiento me arrastraba más profundamente a un universo donde el tiempo se disolvía y la línea entre la realidad y el mito se volvía cada vez más borrosa. Sabía que para entender lo que realmente se escondía detrás del carnaval, sería necesario enfrentar no solo los horrores del presente, sino también los secretos enterrados en el pasado. Después de la repentina separación de mis amigos, el miedo se convirtió en una necesidad desesperada de encontrar respuestas. La sensación de aislamiento me empujó a seguir un camino menos transitado, los callejones y calles laterales que el carnaval parecía ignorar. Al acercarme a un viejo edificio abandonado, cuya desgastada fachada contaba historias de épocas pasadas, sentí una extraña atracción, como si ese lugar guardara los secretos de los rituales que rondaban aquella celebración.
Caminé por pasillos oscuros, donde la única iluminación provenía de breves rayos de luz que se filtraban a través de las ventanas rotas. Cada paso despertaba ecos del pasado, marcas enigmáticas en las paredes, símbolos grabados con precisión ritualista y objetos dispersos que parecían pertenecer a ceremonias largamente olvidadas. En una de las salas me encontré con un altar improvisado, donde velas derretidas y ofrendas rudimentarias componían una escena que mezclaba devoción con desesperación. La tensión creció a medida que exploraba el lugar y la atmósfera densa parecía presionar mis sentidos. Casi podía oír los susurros de los que pasaban por allí, como si los mismos espíritus estuvieran tratando de revelar la historia oculta de ese oscuro ritual. De pie frente a un antiguo mural, cuyos colores se desvanecieron con el tiempo, me di cuenta de que cada símbolo narraba una parte de un ciclo eterno de muerte y renacimiento, marcado por la presencia implacable de lo sobrenatural. En este viaje tras los escenarios del terror, la urgencia por descubrir la verdad se mezcló con una extraña fascinación. Cada descubrimiento me arrastraba más profundamente a un universo donde el tiempo se disolvía y la línea entre la realidad y el mito se volvía cada vez más borrosa. Sabía que para entender lo que realmente se escondía detrás del carnaval, sería necesario enfrentar no solo los horrores del presente, sino también los secretos enterrados en el pasado. Mientras caminaba por los pasillos fríos y abandonados, la densa atmósfera parecía disolver la barrera entre el presente y los rincones más profundos de mi mente. Las paredes, marcadas por símbolos y rastros de antiguos rituales, comenzaron a susurrar secretos que resonaban con mi propia historia. De repente, el entorno se convirtió en un espejo distorsionado de mi pasado, flashbacks invasivos aparecieron sin previo aviso, mezclando la realidad del carnaval con recuerdos enterrados durante mucho tiempo. Me encontré reviviendo momentos que nunca imaginé que regresarían con tanta fuerza. Recuerdos de una infancia llena de miedos inexplicables, de pérdidas que acechaban mi alma y de pactos oscuros que mi familia mantenía en silencio, entrelazados con los susurros y sombras que me rodeaban. Cada visión conllevaba un peso inmenso, provocando que el terror exterior se fusionara con los demonios internos. En ese momento comprendí que el verdadero enemigo no solo era lo que habitaba las oscuras calles de Veracruz, sino también los traumas y secretos que llevaba dentro de mí. A medida que las imágenes se sucedían en una espiral casi incontrolable, la línea entre lo que era real y lo que era fruto de mi propia mente comenzó a desdibujarse. La sensación de impotencia se apoderó de mí y el miedo a perder la cordura se mezcló con el pavor a lo desconocido. Cada susurro, cada sombra en movimiento parecían hacer eco de una dolorosa verdad. Enfrentar lo sobrenatural esa noche significaba, inevitablemente, enfrentarme a los fantasmas de mi propio pasado. A medida que me alejaba de los pasillos abandonados, el entorno parecía cambiar de nuevo. Al entrar en una plaza casi desierta, donde la luz de la luna se filtraba tímidamente entre los árboles, me encontré con una escena que me heló el alma. En el centro del espacio, un círculo de velas encendidas delineaba un patrón geométrico preciso, mientras símbolos enigmáticos, dibujados en el piso de piedra con un detalle que rayaba en el ritual, brillaban en el resplandor plateado de la noche. El sonido distante de los tambores ahora parecía transformarse en un ritmo macabro, marcando el comienzo de algo más grande. Por un momento reinó el silencio, dando paso a murmullos que parecían surgir del mismo suelo. Era como si el espacio hubiera sido preparado para albergar un ritual ancestral, una ceremonia secreta diseñada para invocar fuerzas olvidadas. Mi corazón palpitaba aceleradamente y la sensación de que cada elemento allí tenía un propósito siniestro se intensificó. Con el cansancio y el miedo acumulados, sentí una mezcla de fascinación y terror ante aquella inexplicable escena. El aire vibraba con una energía mística y el claro parecía suspendido entre dos mundos, lo tangible de la realidad y lo etéreo de lo sobrenatural. En un instante me di cuenta de que ese ritual no era fruto de la casualidad, sino parte de un ciclo oculto que se repetía cada carnaval, listo para llegar al clímax de la noche. Mientras observaba cada detalle, desde la meticulosa disposición de las velas hasta los símbolos que pulsaban con una sutil luminosidad,
comprendí que la verdadera confrontación estaba a punto de comenzar. Algo que había estado latente durante mucho tiempo estaba siendo llamado de nuevo, y el escenario estaba preparado para revelar horrores que nunca imaginé que enfrentaría. Del pesado silencio que siguió al ritual, surgió algo que nunca podría haber imaginado. Mientras permanecía inmóvil en el centro del círculo de velas, cada llama parpadeaba con una intensidad casi sobrenatural, como si anunciara la llegada de algún poder oculto. De repente, las sombras se condensaron y, ante mis ojos atónitos, se formó una figura imponente y etérea. Sus contornos eran difusos, sus rasgos oscilaban entre la materia y el espíritu, y sus ojos, dos abismos negros, parecían reflejar la esencia misma del terror. El sonido de los tambores, que antes marcaba el ritmo de la fiesta, ahora vibraba a un ritmo distinto, como orquestando el inicio de un enfrentamiento inevitable. La atmósfera parecía oscilar entre la tenue luz de las velas y la oscuridad absoluta que emanaba aquella entidad. Cada segundo que pasaba intensificaba la sensación de que no se trataba de una manifestación aislada, sino de la culminación de un ciclo milenario que se repetía en cada carnaval. La entidad avanzó lentamente, y con ella, los murmullos que antes susurraban advertencias se convirtieron en un clamor ensordecedor, como si el aire mismo exhalara secretos de antiguos rituales. Sentí el peso de 1000 historias no contadas, de pactos y sacrificios que culminaron en ese momento. El enfrentamiento no fue solo en el terreno físico, sino también en mi mente. Cada latido de mi corazón reflejaba la urgencia de enfrentar no solo al ser que tenía frente a mí, sino también a los fantasmas internos que siempre había dudado en enfrentar. En un momento en el que el tiempo parecía detenido, me di cuenta de que la entidad era al mismo tiempo un mensajero y una prueba. Un desafío impuesto por el destino para que yo pudiera comprender el verdadero rostro de aquel carnaval. Con coraje forjado entre el miedo y la determinación, di un paso adelante, sabiendo que el enfrentamiento final estaba a punto de desarrollarse. En ese momento, todo lo que sabía se resumió en la intensidad de la mirada de la entidad y la certeza de que, para salir de esa noche, sería necesario enfrentar los secretos que representaba. En lo más álgido del enfrentamiento, cuando la entidad se hizo sentir con una intensidad abrumadora, el aire parecía vibrar con la tensión de 1000 almas en agonía. Yo estaba en el epicentro del ritual, rodeado de sombras retorcidas y susurros que pedían redención o condenación. La mirada profunda de la entidad exigía una elección, luchar para mantener mi humanidad, incluso a un coste incalculable, o ceder a los llamados de lo desconocido, sacrificando parte de mí para apaciguar a las fuerzas despiertas. En este torbellino de emociones, se tomó una decisión inevitable. Al otro lado del círculo de velas, rostros que reconocí como amigos ahora aparecían distorsionados, cargando la resignación de quien ya había sido marcado por el destino. Uno de ellos, con los ojos vidriosos y la voz entrecortada, susurró que para romper la maldición sería necesario un sacrificio. Uno de nosotros debía permanecer para sellar el pacto y evitar que la entidad cobrara más víctimas en futuros carnavales. El dilema desgarraba mi alma, salvarme a mí mismo y a los demás o aceptar la pérdida de un amigo, cuya ausencia resonaría para siempre en nuestras vidas. En un arranque de coraje y compasión, me di cuenta de que la verdadera resolución no estaba en la huida o la rendición, sino en aceptar que algunos sacrificios eran inevitables para restablecer el equilibrio entre el mundo de los vivos y el sobrenatural. Con el corazón apesadumbrado, me acerqué al amigo destinado al sacrificio, sintiendo una calma inesperada en medio del caos. En un gesto que trascendió el miedo, le di mi protección, como si supiera que su elección sellaría no solo el final de esa pesadilla, sino también la esperanza de un nuevo comienzo. En ese momento, la entidad vaciló, como reconociendo el valor de aquel sacrificio, y los murmullos a su alrededor se transformaron en un silencio reverente que presagiaba el cambio inminente. Con el sacrificio sellado, la tensión que había contenido a la entidad comenzó a disiparse, pero el equilibrio del ritual se rompió abruptamente. En un instante, el ambiente que hasta entonces parecía latir con una energía mística se convirtió en caos.
El sonido de los tambores, antes rítmico, se convirtió en un rugido desordenado, mezclándose con los gritos de los supervivientes y los ecos de pasos apresurados. Sin tiempo para dudar, reuní a los amigos que pude encontrar y juntos partimos a recorrer la ciudad. Las calles de Veracruz, que hace unos momentos vibraban con la euforia del carnaval, ahora se revelaban como laberintos de sombras y escombros. Cada rincón parecía esconder rastros del ritual que se estaba desmoronando, y las luces intermitentes de los desfiles se apagaron, dejando solo el reflejo distorsionado de nuestros rostros marcados por el terror. El escenario se estaba convirtiendo en una pesadilla. La desintegración del carnaval no era solo física, sino también simbólica, representando el fin de una realidad donde coexistían la celebración y la alegría. El frenesí dominó cada paso de la huida, mientras las sombras bailaban caóticamente y el murmullo de las almas perdidas resonaba por las calles. La sensación de que el tiempo se había fragmentado fue abrumador, como si estuviéramos atrapados entre el final de una era y el comienzo de una pesadilla. Cada paso que dábamos llevaba el peso del sacrificio y el dolor de la pérdida mezclado con el alivio de seguir vivos. Corríamos sin rumbo, guiados únicamente por el instinto de escapar de aquella escena que se desintegraba ante nuestros ojos. La esperanza de un nuevo amanecer era la única luz que persistía, aunque débil, en la oscuridad que dominaba Veracruz. Cuando los primeros signos de un amanecer oscuro comenzaron a aparecer en el horizonte, me di cuenta de que esa noche había marcado nuestras almas para siempre. La destrucción del carnaval dejó una cicatriz permanente, un recordatorio de que a veces la celebración puede ocultar un abismo de terror inimaginable. Al amanecer, cuando el tímido sol comenzaba a aparecer en el horizonte, la ciudad de Veracruz parecía despertar de una larga pesadilla. Sin embargo, incluso con la suave luz del día, los restos de aquella noche de terror continuaban rondando cada calle, cada sombra y, lo más importante, mi alma. El carnaval, que había sido sinónimo de alegría y fiesta, se había convertido en escenario de duelo y de recuerdos indescifrables. Sentí el peso insoportable de la pérdida, amigos desaparecidos, susurros que aún resonaban en los callejones y la amarga certeza de que ciertos horrores nunca podrán olvidarse. Reunimos a los pocos supervivientes y, entre miradas silenciosas y gestos contenidos, compartimos lo que quedaba de nosotros. Cada silencio llevaba la profundidad de una noche que nos cambió para siempre, y cada palabra era un doloroso recordatorio del abismo que habíamos cruzado. Ahora, escribo este relato no solo como testimonio de acontecimientos inimaginables, sino también como advertencia: detrás de la máscara de la fiesta se esconde lo desconocido, dispuesto a manifestarse cuando menos se lo espera. El recuerdo de aquel ritual ancestral y del sacrificio que selló nuestro destino permanece como una cicatriz que el tiempo no borrará. Pero también hay en ella la semilla de la esperanza de que, incluso en la oscuridad más profunda, la verdad, por cruel que sea, puede llevarnos a la liberación. La experiencia me ha enseñado que el verdadero terror no se limita a lo sobrenatural, sino que reside en la fragilidad humana ante lo inexplicable. Con el corazón pesado y la mirada siempre alerta, avanzo, consciente de que la delgada línea entre la fiesta y la pesadilla podría disiparse en cualquier momento. Esta es mi historia. Que sirva de advertencia a todos aquellos que se atreven a cruzar los límites entre lo conocido y lo desconocido. Si has llegado hasta aquí, quizás ya sea demasiado tarde. Pero si todavía estás entre nosotros, demuestra que no tienes miedo, deja un me gusta y difunde el terror. Solo ten cuidado, porque algunas historias nunca terminan.